Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo caso de estudio que estamos presentando con YATEC acerca del monitoreo de temperatura en elementos de concreto masivo. El día de hoy, pues me presento. Mi nombre es José Gómez, soy ejecutivo de cuenta de YATEC para América Latina y nos acompaña también el ingeniero Rodney Bellido, que es el gerente regional de YATEC para América Latina, y tenemos el gusto de recibirles. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, arrancando con esto, queremos presentar los resultados que hicimos en este ejercicio para demostrar precisamente la utilidad de los sensores en el monitoreo de temperatura en elementos masivos. Como tal, vamos a arrancar. El objetivo general, como tal, es realizar el adecuado monitoreo de la temperatura del elemento de concreto para garantizar el cumplimiento de los parámetros especificados, tanto en el plan de control térmico como en las normas aplicables. Entonces, en este momento le cedo la palabra al ingeniero Rodney Bellido para que nos dé esta introducción acerca de lo que es concreto masivo y qué cuidados debemos de tener acerca del control de la temperatura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, importante recordar que una de las cosas que pide la normativa es lo que es temperatura de colocación, temperatura máxima y diferenciales gradientes de temperatura. Avanzamos a la siguiente slide. Ya, otra cosa importante es cómo definimos un vaciado masivo. Generalmente pensamos en un vaciado masivo como una cantidad de volumen importante. Sin embargo, tenemos tres definiciones bastante claras de lo que es el ACI. Generalmente nos expresamos en dos parámetros fundamentales. Un volumen con unas dimensiones lo suficientemente grandes que generan calor. Un calor suficiente para que se desarrolle una temperatura que se cambie el volumen, o sea que existen dilataciones y contracciones en el elemento. El ACI 211 es un poco más explícito en esto y nos indica que esto es posible verlo en cualquier sección transversal que exceda entre 60 y 90 centímetros. Ahí tenemos una parte importante para tener desde el punto de vista de las dimensiones de los elementos, que es un vaciado masivo. Y podemos ver que un elemento bastante delgado también puede considerarse masivo porque desarrolla temperaturas tales que pueden fisurar los elementos. Y, por supuesto, cuando el cemento exceda, la cantidad de cemento de la mezcla exceda los 355 kilos por metro cúbico. Esto porque la cantidad de cemento, recordemos, es la que más impacta en la generación de la temperatura del concreto. ¿Avanzamos? Entonces, de lo que es en las recomendaciones del ACI, como lo habíamos visto, el ACI 201 y muchas normativas locales también indican que la temperatura máxima del concreto no debe exceder los 70 grados. Esto principalmente por problemas de desarrollo de estreñida retardada. O sea, desde el momento en que se genera esta cantidad de temperatura se puede producir una detención del proceso de hidratación del concreto, por lo tanto se puede detener el proceso de ganancia de resistencia. ¿Ok? En otros casos se tolera además que la temperatura máxima llegue a los 85 grados si se agregan puzolanas o escoria. Esto no siempre está disponible en todas las regiones y no siempre está disponible en todos los países o a lo largo del año. Y en ningún caso se recomienda superar los 85 grados porque, como hemos indicado anteriormente, se pueden desarrollar la estreñita retardada y detener el proceso o de hidratación del concreto donde el agua queda evaporada y no se gana más resistencia. Esto es algo que no podemos ver, por ejemplo, si tenemos un cilindro en laboratorio, no nos vamos a dar cuenta de que el elemento en terreno dejó de ganar resistencia porque superó la temperatura máxima. Siguiente. Por otro lado, el ACI también recomienda evitar que la diferencia de temperatura entre el núcleo y la superficie del elemento no exceda los 19,5-20 grados en un escenario normal y que la temperatura de colocación del concreto no deba exceder los 35 grados. El gradiente principalmente se produce por los cambios de volúmenes, por las restricciones del elemento. Entonces esto puede generar que se fisure el elemento en particular. Y por otro lado, la colocación del concreto por encima de 35 grados, el agua se puede evaporar, por un lado,
por lo tanto se puede detener el proceso de hidratación y de ganancia de resistencia, pero lo más importante es que si ya ya estamos vaciando con 35 grados y agregamos la inercia térmica que nos entrega la cantidad de cemento, seguramente vamos a superar la temperatura máxima. Entonces el ACI busca que nosotros mantengamos por debajo de esta cantidad de temperatura. Entonces, ¿cómo lo hacemos en terreno? Lo más importante es que con un único sensor medimos estos dos puntos de temperatura. Es decir, colocamos un sensor donde medimos en la superficie, en la caja negra que se observa ahí, y la sonda se coloca al interior del concreto. De esta manera tenemos las dos mediciones de temperaturas críticas que nos pide la normativa. Con la aplicación SmartRock, sincronizamos y descargamos esta información en tiempo real. Esto es importante que sea en tiempo real porque si vemos que existen valores que se están superando, podemos, por ejemplo, en terreno, colocar mantas de protección, agregar calor, podemos agregar agua, podemos agregar membranas de curado, todo en tiempo real de tal forma de poder controlar lo que está sucediendo en terreno para evitar que se generen problemas. Entonces es importante hacer esto en tiempo real y no venir con una termocupla que posteriormente simplemente ya sucedieron todos los eventos indeseables y no se logra corregir estos. La plataforma Guiatec 360, por otro lado, nos permite administrar, compartir información, generar reportes más completos y lo más importante es que dentro de la plataforma Guiatec 360 está la herramienta de modelado térmico. Con la herramienta de modelado de térmicos podemos predecir con el volumen real del elemento y la ubicación real del elemento el plan de vaciado, las temperaturas máximas, si vamos a cumplir con la normativa y cómo vamos a lograr llegar que el elemento cumpla con todos los aspectos que estamos buscando, tanto de la normativa como de la especificación técnica. Adelante, José. José nos va a entregar ahora la ubicación de la descripción general del proyecto. Dale, José. Excelente, Rodney. Muchísimas gracias por la introduccción. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que es los datos generales del proyecto. En este caso es el monitoreo de una losa de cimentación. En este caso, bueno, la ubicación del proyecto es en algún lugar del Caribe. Entonces, este proyecto en particular está a 2.6 kilómetros de la costa, de la playa. Estamos a nivel del mar con temperaturas máximas de 35 grados, temperaturas mínimas de 24 grados centígrados con humedad relativa del 71%, que esto por lo general en muchos lugares de América Latina pues es la constante, ¿no? Sobre todo en la parte donde estamos en zonas costeras. El viento realmente pues no fue un factor importante, pero está con un promedio de 6 kilómetros por hora y teníamos posibilidad de lluvia, entonces hubo algunos nublados, días más soleados que otros, que al final del día también tienen un impacto en la madurez que va a generar el concreto en ese sentido. Entonces, aquí está la información del elemento como tal, aquí se muestra una vista aérea de cómo se llevaba el avance. En este caso es un elemento que es una losa de cimentación, tiene 38 metros de largo por 15.5 metros de ancho y un espesor de 2.2 metros, lo cual nos da una superficie de monitoreo de 629 metros cuadrados y un volumen de 1.300 metros cúbicos que se van a utilizar en este desarrollo. En este caso, compartimos también en qué fecha se realizó. Como tal, las temperaturas en esta zona son muy constantes alrededor de todo el año, pero tenemos lugares, por ejemplo, en Chile, en Perú, o por ejemplo en México, en la parte norte, como en Monterrey, en Tijuana, en donde las diferencias de temperatura entre verano e invierno son altas. Entonces, por eso también importante mencionar en qué fecha se hizo. Bueno, entonces en este caso, para este colado en particular, se arrancó el 11 de septiembre por la tarde y la duración del colado fue de 27 horas. Y como vemos aquí en la imagen, pues bueno, ya se tenía todo el armado listo. Y las temperaturas de colocación que se lograron en promedio fueron de 28.7 grados centígrados. Entonces, estos son los datos del proyecto como tal, del elemento. Y pues bueno, ahora empezamos con la parte preventiva en un primer paso. Vamos a ver
vamos a poder proyectar o hacer la estimación del comportamiento térmico de la mezcla del concreto en el elemento real utilizando la herramienta de modelado térmico. Recordemos que la herramienta se incluye sin costo adicional con la compra de los sensores, entonces está disponible para ustedes como una herramienta premium. Entonces, es el primer punto de partida que siempre recomendamos, es validar el diseño de la mezcla y qué esperamos en este comportamiento, y lo vamos a ver a continuación. ¿De dónde partimos? Pues básicamente partimos del diseño de la mezcla. En este caso, nos comparte nuestro cliente este diseño de la mezcla en donde se especifica la cantidad de agua, la cantidad de cemento y la cantidad de agregados que se van a utilizar. La resistencia especificada para este caso son 350 kilogramos por centímetro cuadrado, especificados a 28 días. Y el contenido de cemento, como decía Rodney, la parte importante para entender cómo va a afectar el calor de hidratación en la inercia térmica del elemento, pues son 340 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ya que tenemos esta información, vamos a requerir también una serie más de datos adicionales que vamos a ver y los vamos a empezar a alimentar en la plataforma. Es súper sencillo. Aquí en la primera parte vamos a introducir los datos generales del proyecto. Vamos a poner el nombre como tal. Vamos a poner la ubicación, en qué país, en qué región y en qué ciudad se encuentran. Aquí todo se va a dar por opciones. Seleccionan y con esto la plataforma va a detectar esa ubicación y va a poder descargar el pronóstico del tiempo para los próximos 15 días y en base a esto poder hacer la proyección. Aquí vamos a estipular nosotros cuando estamos pensando hacer el colado o el vaciado, tanto la fecha como la hora, y vamos a ver también el plazo de análisis que requerimos, que en este caso van a ser los primeros 15 días. Entonces, una vez que tenemos ya los datos de la ubicación, avanzamos con lo que va a ser el diseño de la mezcla en este caso. Vamos aquí a agregar la cantidad de cemento que tenemos y el tipo de cemento que se está utilizando también. Vamos a poner igual, alimentamos la cantidad de agua en función de los datos que tenemos de esta mezcla y vamos a ver los agregados, tanto los finos como los gruesos. Y aquí, bueno, pues vamos a poder tener ya este diseño. En el caso de que la mezcla incluya aditivos como acelerantes o superplastificantes, por ejemplo, aquí se van a poder incluir. Y si viene algún tema de el uso de suplementarios, sustitución de cemento, por ejemplo, con ceniza volante o con escoria de alto horno, también en esta parte le damos aquí a este signo de más y nos abre el campo donde vamos a poder incluir también todos estos elementos directamente a la ecuación. Entonces, una vez que tenemos ya los componentes de la mezcla, vamos a avanzar ahora a lo que es el elemento. Entonces, la primera parte que nos va a pedir son las dimensiones del elemento. Entonces, bueno, tenemos un espesor de 2.2 metros, un ancho de 15.5 metros y una longitud de 38 metros. Y aquí vamos a poder marcar si las caras están expuestas o no. En este caso, la única cara que queda expuesta es la cara superior. Todas las demás, como vimos, están encofradas. Y bueno, vamos a continuar aquí con la temperatura de colocación, que como vemos en esta región, con las condiciones ambientales que tenemos en este momento, la temperatura de colocación rondaba los 33 grados centígrados. Y justamente con esto vamos a correr el modelo. Una de las ventajas que tenemos dentro de la plataforma es que también vamos a poder no solamente estimar la temperatura del núcleo, sino a diferentes profundidades, ¿no? En este caso vamos a poder monitorear a 5 centímetros de la superficie. Vamos a monitorear un espesor de 1.1 metros, que es justamente el núcleo. Y vamos a monitorear también o vamos a estimar la temperatura que se va a generar en el fondo del elemento, ¿vale? Si ustedes quieren monitorear alguna otra profundidad, por ejemplo, el tercio, pues aquí simplemente le dan a este símbolo de más y van a poder agregar otra profundidad de estimación, ¿va? Entonces ya con esto podemos correr el modelado y justamente así es como aparece el resultado. Vamos a ver aquí 4 líneas en la gráfica. La primera es la línea verde que nos va a dar la temperatura del núcleo. Después tenemos la línea naranja que nos va a dar la temperatura del fondo. Tenemos la línea negra que nos va a estar justamente mostrando la temperatura de superficie. Y abajo tenemos una línea punteada que nos refleja la temperatura ambiente y pues vemos cómo va a impactar esto también en la parte de la superficie. Nos podemos desplazar por cualquier parte de la gráfica para encontrar esto en el tiempo y vamos a ver que el modelado nos dice en el punto más crítico del núcleo que con esta temperatura de colocación
con este diseño de mezclas y para este elemento en particular que se encuentra en esta ubicación particular, podemos esperar una temperatura de 78.01 grados centígrados. Esto en un plazo de 43.2 horas después del colado. Entonces, bueno, esa es la primera herramienta que tenemos para podernos anticipar y decir, oye, ¿la mezcla cumple o no cumple? En este caso, pues realmente una temperatura de 78.1 grados centígrados no es deseable. Entonces, pues bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Por un lado, o pensar en un rediseño de la mezcla. Por el otro lado, en hacer una mejor ejecución del plan de control térmico. Entonces, bueno, el resultado, nuestro cliente decidió hacer una prueba industrial para poderlo validar, haciendo una mejor ejecución del plan de control térmico y reducir la temperatura de colocación. Para este ejercicio, de lo que fue la prueba industrial, pues se hace un cubo de 2.2 metros que va a replicar o simular el espesor que va a tener la losa para darnos una mejor comprensión de lo que va a pasar ya con un monitoreo real. Aquí vemos que está el sensor instalado y pues bueno, lo que vamos a tener es un resultado fiable para poder validar este resultado, ¿no? Entonces, en este caso, la temperatura de colocación se bajó o se redujo a 30.82 grados centígrados y pues bueno, vamos a hacer el monitoreo con el sensor y aquí tenemos ya el resultado real que nos está arrojando el sensor. Una vez que hacemos el monitoreo del núcleo, vemos que tenemos una temperatura de 74.68 grados centígrados, 3 grados y medio menos. Aún así, pues bueno, tenemos espacio para poder reducir la temperatura y pensar en este punto, ¿no? De nuevo, aquí otro punto importante también es que el diferencial de temperatura que se está esperando entre superficie y núcleo es de 26.81 grados centígrados. No está tan lejos de la recomendación, pero sí definitivamente aquí, una vez que se utiliza el modelado térmico y se hace la prueba industrial, pues tenemos primero la corroboración de que realmente la prueba del elemento de modelado nos entrega un resultado preciso. Y segundo, pues que definitivamente con este diseño de mezcla o tenemos la opción de rediseñar y reducir cantidad de cemento o podríamos pensar en mejorar la aplicación del plan de control térmico que justamente aquí lo tenemos, ¿no? En el tema de rediseño podemos reducir cemento, podemos sustituir cemento y también podemos utilizar algunos aditivos. Y por el tema de mejorar el plan de control térmico, pues bueno, podemos usar más hielo, podemos utilizar agua helada, podemos enfriar los agregados, es decir, que estén en la sombra para que no tengan tanto calor. Y pues bueno, donde esté disponible y sea una opción, podríamos también considerar el uso de nitrógeno líquido, ya sea para enfriar la mezcla completa o para enfriar solamente los agregados, ¿no? Al final del día, estas dos herramientas nos van a dar información preventiva para tomar una mejor acción, una mejor decisión de cómo avanzar antes del colado, ¿no? Entonces, una vez que ya llegamos a este punto de rediseño y mejora en el plan de control térmico, pues bueno, vamos con el tercer paso, que es el monitoreo del elemento. Entonces, el primer punto, oye, ¿cuántos sensores necesito? Pues bueno, aquí de acuerdo a la recomendación del código ASI 318, está la recomendación de un sensor por cada 110 metros cúbicos, que es, y un sensor por cada 460 metros cuadrados. También tenemos el parámetro que podría ser un sensor por colado diario, en el caso, por ejemplo, de carreteras. En este caso particular, se puede especificar cuántos sensores se requieren o nuestro equipo también de soporte técnico y de ingeniería les puede dar, sin costo adicional, una asesoría para determinar el número de sensores. En este caso, el número de sensores a utilizar fueron 18, que se van a dispersar de esta manera. Entonces, una vez que ya lo tenemos definido, vamos a activar los sensores, que esa es la parte también importante, ya que tenemos activado aquí los sensores en la oficina, vinculados a la aplicación, pues estamos listos para poderlos llevar a terreno. Una vez que están activos y instalados en terreno, vamos a empezar a ver la información de cada uno de ellos. Vamos a ver aquí, sobre todo, la temperatura que tenemos, tanto la mínima como la máxima, y con esto vamos a poder visualizar el gradiente de temperatura que tenemos en cada uno de los sensores. Entonces, bueno, así es como vamos arrancando con la parte del monitoreo. Así es como se ve en la plataforma web. Lo van a ver justamente la línea roja que tenemos en esta parte nos va a marcar el umbral de 70 grados que estamos monitoreando. Entonces, este monitoreo se hizo a los 2 días con 6 horas del colado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo empieza a generarse el calor de hidratación en el elemento y vemos aquí que ya hay dos secciones de monitoreo
que están rebasando los 70 grados centígrados. Una parte importante también de la aplicación SmartRock es que nos va a dar alertas también en cuanto el sensor brinque de este umbral de 70 grados, vamos a recibir una alerta aquí. Entonces, es una de las herramientas importantes porque no solo ustedes, sino todo el equipo recibe la misma información con las mismas alertas para que puedan tomar acción. Seguimos con el monitoreo, 2 días y 18 horas. Vemos que los demás sensores que se colaron un poco más tarde van alcanzando también la temperatura de 70 grados. Y pues bueno, en la aplicación del celular vamos a ver la relación de sensores que tenemos en esta parte de monitoreo. Se dividieron en 9 y 9 sensores para hacerlo mucho más fácil y práctico. Vemos que la mayoría de los sensores ya está alcanzando más de 70 grados y estamos recibiendo nosotros alertas en tiempo real. Y venga, aquí ya estamos a los 5 días y 16 horas, vemos que ya justamente rebasamos la parte crítica del desarrollo de temperatura. Ya en este punto también ya tenemos el 90% de la resistencia especificada de F''C. Entonces vemos que ya justamente en esta fecha las temperaturas están cayendo dentro de parámetros aceptables. Y pues bueno, vamos a continuar en este sentido, ¿va? Por último, aquí ya vemos el monitoreo de los 17 días con 15 horas. Vemos cuál fue la temperatura mínima desarrollada en esta sección. Vemos cuál fue la temperatura máxima. Hubo un sensor que alcanzó una temperatura en su núcleo de 76.21 grados. La temperatura mínima de los núcleos, pues recuerden que tenemos en esta sección 9 sensores monitoreando diferentes áreas. Tuvimos un rango de temperaturas máximas de 70, en el que menos calor de hidratación generó, y 76 grados, ¿no? Entonces, vamos a poder ver también que siempre en la parte de masivos, las primeras 48 a 96 horas es la parte crítica, justamente porque es donde generamos la mayor parte de temperatura, ¿no? Entonces, en esta parte se pone también, si ustedes calibraron la mezcla, la van a tener aquí disponible y con esto van a poder avanzar y tomar decisiones en terreno. En este caso nos enfocamos solamente a temperatura, pero también tienen disponible esta herramienta. Entonces, una vez que, bueno, ya tenemos esta información, pues bueno, vamos a poder evaluar, ¿no? Y esa es una pregunta importante, es ¿por cuánto tiempo se tuvo una temperatura superior a 70 grados? Esa es una herramienta muy valiosa que les va a permitir tomar decisiones en terreno de, primero, si se pudo mantener la temperatura o no, y bueno, si se excedió de 70 grados, ¿por cuánto tiempo estuvimos ahí? Y aquí lo vamos a poder ver. A partir de los 2 días con 9 horas, se superó la temperatura de 70 grados y se mantuvo así hasta el día 5 con 20 horas. Básicamente estuvimos 3 días con 11 horas con una temperatura superior a 70 grados centígrados. Y pues bueno, esta es una herramienta que van a poder tener ustedes también para poder tomar decisiones en cómo tratar el elemento, ¿va? Otro punto importante también es, tenemos la gráfica del gradiente de temperatura o el diferencial de temperatura. Nos dice que en este caso, el diferencial máximo que estamos alcanzando en el día 5 es de 32.15 grados. Entonces vamos a tener que esperar a que baje a menos de 19.5 grados centígrados para poder desmoldar el elemento sin riesgo a fisuras, ¿no? Entonces, en este caso vemos que este criterio lo vamos a alcanzar en el día 16. Entonces, ustedes con esto ya saben, no dependen de una especificación por días, sino que en las condiciones reales ya saben en qué momento podríamos tomar la recomendación de desmoldar, estando por debajo del gradiente de 19.5 grados y evitar el riesgo de fisuras por contracción plástica por precisamente la diferencia de temperaturas que tenemos entre núcleo y superficie. Y justamente para culminar la parte del monitoreo, lo que vamos a ver aquí ahora es el monitoreo a los 56 días. Recuerden que el sensor SmartRock nos va a dar monitoreo de temperatura y resistencia cada 15 minutos durante 60 días. ¿Por qué es importante? Pues bueno, para saber que ya normalizamos. Y aquí vamos a ver que ya tenemos un gradiente, un diferencial de temperatura que oscila entre 1 grado por el día y 7.48 grados por la noche, ¿no? Entonces, básicamente aquí la temperatura ya se estabilizó. Tenemos básicamente la misma temperatura en superficie y núcleo.
Y pues bueno, en el largo plazo vemos que ya lo alcanzamos. Nos marca aquí que ya tenemos una resistencia de 47 megapascales, 135% de lo que se especificó. Pero bueno, aquí con esto culminamos el monitoreo a los 56. Se puede extender hasta el día 60 sin ningún problema y se va a encontrar esto, ¿no? Que ya se estabilizó la temperatura. Entonces, pues bueno, básicamente con eso se termina también lo que fue la parte del monitoreo. Como ven, pues quisiéramos que todo estuviera perfectamente controlado, pero pues un mundo perfecto no existe y las condiciones a veces nos llevan a que se presenten este tipo de resultados. Entonces, comparando los resultados, ingeniero Rodney, no sé si igual nos puedas compartir aquí tu experiencia también en lo que han sido los resultados de las 3 pruebas o de los 3 monitoreos para poder ya cerrar la presentación. Sí, correcto. Si podemos ver, tenemos 3 puntos fundamentales. Primero, lo que nos arroja el modelado térmico, luego la prueba de cubo y finalmente lo que es el monitoreo en el elemento en particular. Entonces, partimos indicando que la temperatura de colocación iba a ser 33 grados, o sea, bastante elevada, solo un poco por debajo del recomendado por la parte normativa. En este análisis vemos que para las dimensiones del elemento, para la cantidad de cemento que tenía la mezcla, la temperatura máxima superaba los 70 grados, o sea, llegamos a 78 grados. Y esto se daba en 43 horas. Recordar que el volumen del modelado térmico considera el volumen general de todo el elemento, ¿ok? Entonces, para el caso de la prueba de cubo, sabiendo que estábamos superando la temperatura máxima, lo que se hizo una prueba de cubo donde las dimensiones del elemento son menores, es decir, se pueden desarrollar menor cantidad de temperatura producto del volumen. Sin embargo, el contenido de cemento es el que más manda en este punto. Vemos que bajamos la temperatura de colocación y aún así igual se llega a lo que son 70 y 74 grados, o sea, quedamos bastante justo ahí. Esto se entrega en 25 horas. La conclusión del modelado térmico y de la prueba de cubo es que se debía hacer el mayor esfuerzo posible para que en el elemento real se bajara la temperatura de colocación lo más que se pueda. Es decir, en este punto podemos decir que podemos cambiar el plan de vaciado, podemos concluir que el plan de vaciado debe efectuarse en unas horas del día donde la temperatura es baja o adicionar algún tipo de elemento en particular, como por ejemplo frío, cosas así. Entonces, si vemos que al bajar lo que es la temperatura de colocación, también bajamos la temperatura máxima y el tiempo en que se nos entrega esto 58 horas, o sea, es un poco más distante. Sin embargo, vemos la consistencia entre los datos y que podemos corregir en base al modelado térmico, corregir las acciones de la realidad de terreno. Entonces, la herramienta de modelado térmico nos permitió validar el diseño de la mezcla y mejorar la ejecución del modelado térmico. La prueba de cubo en sí nos indicó que se debía trabajar más aún para reducir la temperatura de colocación y finalmente se ejecutó el plan térmico en la medida de lo posible, reduciendo un 13% lo que es la colocación y disminución de la temperatura máxima. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, conclusiones generales. La herramienta de modelado térmico presentó una información precisa que fue validada por la prueba industrial. Esto es lo más importante porque tenemos un elemento, o sea, una herramienta que nos permite decir si vamos a cumplir la normativa y nos permite analizar nosotros cuáles son las acciones correctivas que nos permiten reducir el plazo, reducir el costo de lo que estamos trabajando y entregar al cliente una estructura durable y que cumpla además con todos los aspectos de la norma. Los sensores entonces cumplen después con la función de monitorear lo que realmente sucedió en tiempo real, permitiendo al personal de terreno tomar decisiones de manera mucho más ágil en tiempo real directamente, valga la redundancia, en terreno para cualquier problema que se pueda suceder. Y en general, es ideal tener un enfoque preventivo para anticipar el comportamiento de la mezcla. Antes de estas herramientas simplemente era muy difícil poder saber lo que iba a suceder hasta que no llegamos a terreno, porque todas las condiciones y todas las evaluaciones que hacía el proveedor se hacían en condiciones de laboratorio. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa, de nuevo, para cumplir con la normativa, reducir los costos y entregar estructuras mucho más durables. Siguiente slide, José. En este mismo sentido, los invitamos a hacer una prueba hoy
descargar las aplicaciones, ya sea para Android y iPhone, mediante los códigos QR. Siguiente slide. Siguiente slide. Claro que sí, Rodney. Oye, muchísimas gracias. Y también un paréntesis aquí, si tienen algún proyecto que involucre el control de temperatura en elementos masivos también, pues hacerles la invitación, ¿no? A poder probar la plataforma, que estén en contacto con nosotros y podemos guiarlos a través de una prueba para que puedan probar la plataforma como tal, ¿no? En la parte de modelado térmico. ¿Va? Bueno, muchas gracias desde lo que es Guíatec, y esperamos por el lado mío, Rodney Bellido, gerente regional de Latinoamérica, y José Regalado por el lado de ejecutivo de cuentas de Guíatec. Va, muchísimas Muchas gracias a gracias. todos por acompañarnos. Rodney, muchísimas gracias también. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Nos vemos, muchas gracias.